Padre amado, nos acercamos a ti siempre con la humildad y con la confianza al mismo tiempo, con la reverencia y con el amor. Y hoy para suplicarte, todos unidos, que al abrir las Sagradas Escrituras, al reflexionar en tu santa palabra, ilumines nuestro espíritu. Que tu Espíritu Santo abran nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Que tengamos oídos para oír, que escuchemos realmente, que la palabra sea palabra transformadora. Queremos disponernos y estar a tus pies para la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. La plática de hoy se llama Juzgad justamente entre el hombre y su hermano. Juzgad justamente entre el hombre y su hermano. Vamos a ir leyendo poco a poco el capítulo 25 del libro de Hechos y vamos a comentar sobre todo lo relativo a la justicia. Es un capítulo que se trata de la justicia. Deuteronomio 1:16 es el pasaje que da título a la plática de hoy. Es Deuteronomio 1:16, el texto que dice: juzgad justamente entre el hombre y su hermano. Y allá en Hechos 25, en el primer verso, dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Recuerden el contexto. El procurador romano en la zona de Judea y Samaria era Félix, un hombre corrupto, injusto, que esperaba dinero de parte de Pablo para poder resolver el asunto de la acusación de los judíos. Félix fue sucedido por Porcio Festo, un nuevo procurador romano que llegaba a la ciudad de Cesarea, donde estaban los tribunos al frente de las 4 cohortes romanas que mantenían en paz la región. Pero Félix había dejado preso a Pablo, pudiendo liberarlo porque le constaba que no había cometido ningún delito. Félix prefirió dejarlo preso. Hay una nota en un manuscrito de la versión siriaca arcleana. La versión siriaca son las traducciones tempranas del Nuevo Testamento al arameo. Y una de las corrientes de los manuscritos arameos se debe a un hombre, a un escriba cristiano llamado Heracles. Ese manuscrito dice que Félix dejó preso a Pablo por petición de Drusila. ¿Se acuerdan? Drusila era la esposa de Félix. Regrésese al capítulo 24, ahí arribita, porque me está viendo con cara de no me acuerdo. En el verso 26 y 27. Esperaba también con esto, Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y entre son de broma y en serio les decía yo que Félix era mexicano, para que no se nos olvide. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y el manuscrito siriaco añade que fue también por petición de Drusila, que era judía y que era esposa de Félix.
Y entonces entramos al 25. Llegado pues Festo a la provincia, pues llega precisamente a Cesarea y ahí se queda unos 3 días y luego va a Jerusalén porque aunque en Cesarea están las guarniciones romanas, la ciudad política, económicamente más importante es Jerusalén. Se va pues a Jerusalén y allá los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Tiene usted su pasaje a la mano, ¿verdad? Porque me tiene que ir siguiendo cada versículo. Si no me va siguiendo en la lectura, de repente se aburre porque ya no sabe en qué vamos, ¿sí? Y aunque yo voy a suponer que usted está leyendo, a lo mejor está durmiendo. Bueno, como Festo acaba de llegar, los líderes judíos quieren tomarlo por sorpresa. El término latino lo consideran un homo novus, un hombre nuevo, un gobernante recién llegado, y al igual que como habían hecho en el capítulo 18, en el alboroto de Corinto, cuando llega un gobernante nuevo, le presentan la acusación esperando tomarlo por sorpresa y que de inmediato tome la postura que ellos desean. Dice este verso 2 que los principales sacerdotes, estamos en Jerusalén, y eso incluye al sumo sacerdote. El sumo sacerdote que estaba antes se llamaba Ananías, pero ya ha sido depuesto por Agripa II, y ahora quien es el sumo sacerdote se llama Ismael. Interesante, ¿no? Porque el nombre nos suena más a árabe. Sin embargo, hay un sumo sacerdote que se llamó Ismael. Y bueno, más adelante dice el verso 3, que pidiendo contra él, contra Pablo, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea, ellos dicen, tienes la obligación como gobernante recién llegado de hacer un favor al pueblo, digamos que como regalo de tu inicio de la gestión. Lo que te pedimos es que hagas traer a ese hombre pestilente. ¿Se acuerdan que así le llamaban? Bueno, eso está en el verso anterior, en el verso 5 del 24. Hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones, ¿no? Pestilente quiere decir que trae la plaga. Entonces, ellos quieren que Festo traiga a este hombre pestilente a Jerusalén con el pretexto de que continúe el juicio y se resuelva, pero lo que en el fondo ellos están preparando es matarlo en el camino. ¿Recuerdan que esto ya había sucedido también? Cuando le pidieron al tribuno de la fortaleza Antonia que trajera a Pablo al concilio y lo que querían era matarlo en el camino. Entonces dice el verso 4 que Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Recuerden que Jerusalén está más cerca del Mar Muerto y Cesarea es un puerto que está en el Mediterráneo. Por ahí nuestras Biblias traen mapas al final. La mayoría de las Biblias traen mapas al final. Allá en casa satisfaga su curiosidad de saber en dónde están los lugares, porque así entendemos mejor el texto. Entonces Festo no cede a la trampa, a la petición,
sino que les dice en el verso 5, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Es decir, Festo se somete al correcto proceso jurídico. Tenemos que hacer este contraste entre Félix y Festo. Desgraciadamente, Festo murió relativamente joven y no duró tanto tiempo su gobierno, que era más imparcial. Pero él dice, bueno, si realmente tienen algo de qué acusar a este hombre, que está preso allá en el puerto de Cesarea, los que de ustedes tengan autoridad, acompáñenme y acúsenlo allá y sigamos el proceso como debe ser. Deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Diríamos que a veces los juicios tienen dilaciones muy grandes. De hecho, Pablo, aun cuando llega a Roma para ser juzgado, se va a quedar como 4 años o más esperando su proceso. Por lo pronto aquí Festo es más o menos expedito, más o menos rápido, y a los 8 días que regresa al puerto, inmediatamente al día siguiente que reanuda sus labores, presenta a Pablo y dice el 7, cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Acuérdese siempre que estas lecturas no debemos mirarlas como algo que pasó hace muchísimo tiempo en un lugar muy lejano, así como empiezan los cuentos. Había una vez en el país muy, muy lejano. Tenemos que saber que la Biblia es tipológica. Eso quiere decir que todo lo que nos relata puede ser la situación nuestra. ¿Estaremos en la situación de Pablo durante la persecución? Yo he insistido mucho en eso. A veces podemos pensar que estamos muy cómodos y por tanto es imposible que en nuestro país haya persecución. No es imposible. Tampoco se los puedo garantizar. Pero hay indicadores de que es muy posible que nos toque la persecución. Por un lado, no quisiéramos, será bastante incómodo huir de nuestras casas, abandonarlo todo, perderlo todo, saber que está en riesgo nuestra familia, que somos acusados de calumnias y mentiras que nosotros sabemos que no son ciertas y que no tenemos medios, formas de responder y decir no es cierto. Porque las ideologías y las acusaciones tienen en su poder los medios de difusión masiva y nosotros no. Cuando usted quiere decir no es cierto, ¿a dónde lo dice? ¿Quién lo escucha? ¿No? Por un lado no quisiéramos, por otro sí quisiera, yo sí quisiera, porque la iglesia en general está muy tibia. No digo comunidad apostólica, yo sé que vinieron puros hermanos espirituales y llenos del Espíritu Santo, pero la iglesia en general está muy tibia, muy carnal, muy desviada en doctrinas, esperando que Dios nos haga ricos, nos lluevan los dólares. Cuando venga la persecución, la iglesia se purifica. Los que no son, se desprenden, se van. Y los que son, se avivan, porque ahora la vida está de por medio. Dios lo sabe y en su sabiduría, pues Él lo permitirá o no, pero nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Muchas y graves acusaciones contra Pablo. ¿Qué le parece? ¿Usted cree
que había siquiera una acusación verdadera, válida, respaldada. No había ninguna, y sin embargo ellos presentan dos cosas, muchas y graves, ¿no? Muchas y graves. Por supuesto, lo que sigue, las cuales no podían probar. Esto es lo interesante. Como decía Jesús, que digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Las muchas acusaciones se agrupaban en tres líneas. Pablo ha pecado contra la ley y ha pecado contra el templo, son las primeras dos. Para los judíos religiosos, esas acusaciones, por supuesto, son muy graves. Recuerden que hay relatos en la Biblia de que cuando alguien viola la ley de Moisés o blasfema contra ella, sufre la pena de muerte. Y lo mismo en este caso sería hablar contra el templo. Para el contexto, la mentalidad de la religión judía, esto es verdaderamente grave. No olvide, es solo un paréntesis, la religión judía de la época de Jesús no es la antigua religión israelita. La religión de los patriarcas y luego la religión del Éxodo, la religión de la época de los jueces y de los reyes, era una religión muy diferente. A partir del exilio, con Esdras y Nehemías, comienza lo que propiamente podríamos llamar judaísmo. Bueno, dentro del contexto del judaísmo, estas dos acusaciones merecerían la muerte. El problema es que los judíos están bajo el dominio romano y no pueden matar como ellos quisieran a cualquier persona. Por un lado, gracias a Dios, ¿no? Porque podría ser también que en alguna iglesia actual alguien fuera considerado tan hereje que si la iglesia pudiera lo mataba. Pero como vendría el gobierno y la iglesia tendría muchos problemas, pues no lo matan. Pero ganas no les faltan. Pero aquí es lo mismo. Los judíos no lo pueden matar. Pero la tercera acusación, de ser cierta, también merecía la pena de muerte. Pero esta sí era una acusación que podría interesarle a los gobernantes romanos. Contra el César. Claro que a Festo no le interesan las dos primeras acusaciones. Él ni siquiera conoce el judaísmo. Pero, pues sí es grave que se diga que ha hablado contra el César. Cuando decimos que la Biblia es tipológica, fíjense cómo Pablo sufre de manera semejante a lo que pasó en el juicio de Jesús. Cuando Jesús estuvo en el Sanedrín y después frente a Pilato, ¿no fue acusado de muchas cosas que además no podían probar? ¿No lo acusaban de que quería destruir el templo? ¿No lo acusaban de blasfemia? Y frente a Pilatos, ¿no lo acusaron de sedición? Es decir, de quererse rebelar contra el César. La acusación religiosa y la acusación política, que en el fondo son calumnias porque no son ciertas, que sufrió Jesús, está sufriendo también Pablo. Porque Jesús lo dijo, que si a él lo aborrecieron, a nosotros también nos aborrecerán. Hay iglesias que se han abierto a una supuesta inclusión y quieren quedar bien con el mundo. Todo lo que el mundo haga está bien, aquí todos son bienvenidos. Estamos coincidiendo en una cosa, aquí todos son bienvenidos. Solamente que en esa supuesta inclusión resulta que el pecado no es pecado. Aquí todos somos bienvenidos. El pecado es pecado.
Y no, la bienvenida no incluye una condenación, sino un anuncio del amor de Dios transformador. Como nuestro pecado no deja de ser pecado, sí somos bienvenidos, pero Dios nos ama tanto que nos va a transformar y nos va a ayudar a salir de nuestro pecado. Pero en las iglesias que se abren a las ideologías de todo tipo, que han dejado como su tarea fundamental el querigma, es decir, la proclamación del Evangelio, y ahora están más preocupados por el trabajo social con los inmigrantes, con la ecología, con los marginados. Al rato son iglesias que frente al mundo, que aparentemente las recibió con agrado, después las menosprecia. La prueba mejor es que en regiones como Europa, las iglesias están abandonadas. Muchos templos son discotecas, gimnasios, restaurantes. ¿Por qué el mundo despreció a la iglesia y ya no quiso ir? Porque la iglesia dejó lo que era su tarea fundamental, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser también aborrecidos por el mundo. Si usted es muy simpático para todo el mundo, pregúntese, ¿cuánto me parezco a Jesús? Sigamos. Pero Festo, verso 9, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Bueno, Festo quiere ser un juez justo, pero tampoco quiere pagar demasiado caro el precio político. Y entonces dice, bueno, está bien, ¿ustedes quieren que Pablo vaya a Jerusalén? Vamos a ver qué dice el acusado. Es una acción un tanto, ¿qué diríamos? Diplomática, astuta, ¿no? Los judíos van a ver que yo quiero darles por su lado, pero tampoco es del todo así, porque voy a ver qué dice Pablo. Pablo, ¿quieres ser juzgado en Jerusalén delante de mí? Pablo es, por supuesto, muy inteligente. Acuérdense que la fe no está peleada con la razón. Cuidado con ese engaño tan difundido hoy, ¿no? Tú nada más cree y no pienses, no estudies, no te preguntes. No. Hay que ser racionales. Pablo dice, si voy a Jerusalén y allá en Jerusalén de veras me va a juzgar el procurador, pues esta es una corte donde está el procurador, así que no necesito ir a Jerusalén. Y si voy a Jerusalén y quien me va a juzgar es el concilio, no puedo aceptar eso porque yo ahora estoy bajo la protección de las instituciones romanas, ¿no? Y entonces Pablo capta la trampa y responde. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. No necesito ir a Jerusalén. El carácter del procurador y de los que se han reunido allí hace de eso un tribunal romano, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien. En el fondo, pues es cierto, Festo sabía que las acusaciones no habían sido probadas. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Esta debe ser una actitud de los cristianos, ¿no? Hay una anécdota donde un rey va a la cárcel a visitar a los presos y platica con muchos de ellos. Y cada uno le dice, es que yo estoy aquí porque soy inocente, yo no hice nada. Todos dicen eso. Hasta que encuentra uno que dice, yo sí soy culpable, hice esto y esto. Dice, bueno, a este libérenlo. ¿Sí se fija? Porque si somos culpables, hay que reconocer que somos culpables. Si tenemos que ser castigados, hay que aceptar ser castigados. De hecho, una cosa es el perdón de Dios y otra lo que debamos, diríamos, a la sociedad. A lo mejor
yo maté a alguien. Es una suposición. Yo maté a alguien. Nadie supo que fui yo. ¿Me arrepiento de verdad? ¿Dios me perdona? Sí. ¿No debería yo también presentarme ante las leyes? Claro que sí. De lo contrario, voy a vivir ese conflicto que Dostoyevsky retrató muy bien en Crimen y Castigo, ¿no? Entonces, hay consecuencias y hay penas que debemos sufrir o que tenemos que sufrir porque son inevitables, a pesar de que Dios nos haya perdonado. Nunca debemos ocultar nuestro pecado. Dice un salmo, mientras callé, significa mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos y mi lengua se pegó a mi paladar. Es decir, me enfermé físicamente, emocionalmente, estuve en crisis. El problema de la psicología, por lo pronto de corrientes como el psicoanálisis, es que nos dice, no, mira, tu angustia, tu neurosis, es culpa de tus papás, porque cuando estabas chiquito, te dijeron, qué feo estás, y entonces pues ahora estás todo traumado. Pero tú no tienes culpa de nada. En contraste con ello, lo que la Biblia nos dice es, si tú no confiesas tu pecado, vas a estar angustiado, incluso deprimido. El pecado se tiene que confesar, ¿no? Pero después el texto sigue, pero dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Siempre se tiene que confesar el pecado, y si se cometió, estar dispuesto a decirlo, cueste lo que cueste. Hay un cristiano, si ustedes quieren, un tanto heterodoxo, que fue el filósofo Emmanuel Kant, que decía, no calculamos hacer el bien si nos conviene. Hay que hacer el bien, o decir la verdad, sin calcular que nos pueda beneficiar o no. Porque el bien es el bien, ¿no? Entonces Pablo dice, yo no rehúso ser castigado si hice algo malo, pero, segunda parte del 11, si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Interesante la apelación de Pablo. Pablo es un ciudadano romano y tiene derecho a recurrir a la más alta instancia dentro del imperio. Sabiendo que su juicio se ha alargado y que los judíos están haciendo todo lo posible por matarlo, él dice, yo quiero ser juzgado por César. Claro que para eso tenía que ser llevado a Roma. Una vez que en un juicio un ciudadano romano pide o apela a que César lo juzgue, en ese momento, cualquiera que sea la autoridad, como en este caso un procurador, en ese momento el juicio tiene que suspenderse. Así estuviese a punto de dictar la sentencia o no, se suspende, ya no se puede hacer nada. Está obligado el funcionario a mandarlo ante César. Pablo no solamente estaba pensando en salvar su vida, él nos ha dicho, desde que le dijeron las profecías de que sufriría por Cristo, cuando el profeta Agabo, ¿se acuerdan? Que el profeta Agabo hizo un acto simbólico, se amarró con el cinturón de Pablo y dijo, así van a aprender a Pablo. No es un acto profético, entre paréntesis. Ahora están de moda los actos proféticos. Si yo hago un acto profético, entonces lo que yo estoy simbolizando va a pasar, porque yo lo estoy decretando.
Eso es ponernos en lugar de Dios. En realidad es al revés. Es solamente cuando Dios ha hablado que podríamos hacer acciones pedagógicas para ilustrar lo que Dios ha dicho. Nuestro acto profético no es causa de que las cosas pasen. Es mera ilustración de lo que Dios ha hablado. No sé si me explico. Cuidado con las modas de los actos proféticos. Bueno, en esa ocasión, Pablo dijo, yo no estimo mi vida preciosa, lo que quiero es predicar el Evangelio. Y aquel domingo que nos tocó ese pasaje, yo les decía, si la prioridad en nuestra existencia, más allá de conservar la vida, de amar nuestra vida, si nuestra prioridad es predicar el Evangelio, aun y cuando nos costara la vida, ¿no? Por eso la apelación de Pablo no tiene solamente el propósito de salvar su vida, sino que él les había expresado en algunas de sus cartas, como en la carta a los romanos, que él quería ir a Roma. Pablo quiere ir a Roma. Ahora está encadenado, no puede ir a Roma por sus propios medios, pero aprovechando este proceso, él puede ir a Roma. Tal vez si él hubiese llegado a Roma por su libre albedrío y se hubiese acercado al palacio del emperador, hubiera dicho, quiero hablar con el emperador, le hubiera dicho, no se puede. Pero gracias a este juicio lo van a presentar ante el emperador. Entonces Pablo ve en esto una gran oportunidad ¿de qué? De predicar el Evangelio. Una gran oportunidad de predicar el Evangelio. Sin embargo, la apuesta de Pablo es muy riesgosa. Si es probable que el emperador lo declare inocente, usemos una palabra teológica, lo justifique, es decir, lo declare inocente, pero también es posible que no, y la razón es la siguiente. Recién había gobernado Calígula, y Calígula aceptó el título Señor, que es un título muy elevado. Usted ha oído que en griego Señor es Kyrios, el equivalente del Adonai hebreo. Señor, como título del emperador, significaba que todos los súbditos eran en realidad esclavos y que el emperador era el dueño de todo. Era un título tan delicado, tan excesivo, que el emperador Tiberio, que gobernaba cuando nació Jesús, no aceptó ese título. Y luego Augusto, que gobernó cuando fue crucificado Jesús, no aceptó ese título. El primero que lo acepta es Calígula, pero en este año, en este momento en que Pablo pide ir a Roma, quien gobierna es Nerón. Y Nerón continúa con el título Señor, incluso está buscando un título que va a lograr Domiciano, Dios. Dios, ¿no? Allá en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo habla de aquel inicuo. Y claro, muchas interpretaciones escatológicas, apocalípticas, nos dicen que el inicuo sería el anticristo que todavía no viene. Pero en tiempos de Pablo, ¿quién era aquel inicuo? La palabra griega significa aquel que no tiene ley. Aquel que pasó por encima de la ley. Aquel que dijo, no me vengan con que la ley es la ley. Ese, el que se pone sobre la ley, el que distorsiona la ley, el que aprueba leyes injustas, ese es el inicuo de 2 Tesalonicenses 2. Cuando Pablo escribió esa carta, gobernaba Claudio, pero Pablo preveía que ascendería al trono Nerón. Por eso digo que es un gran riesgo el que Pablo está decidiendo. Voy a apelar al César. Sí, pero ¿quién es el César? Es alguien que se quiere creer Dios. Es alguien que se pone por encima de la ley. Y usted sabe que efectivamente, me voy a adelantar muchísimo, es que al final, por ahí del año 67, Nerón manda cortarle la cabeza a Pablo. Y sabemos que con Nerón
comenzará la gran persecución de los cristianos. Entonces, ¿a qué César está apelando? Pero insisto, Pablo no dice, bueno, si voy con César es mucho riesgo para mí. Antes que ese argumento, Pablo está pensando, si voy con César y le proclamo a Cristo, habré cumplido mi tarea. ¿Y qué tal si Nerón se convierte? ¿No? ¿Era posible que Nerón se convirtiera? Nerón oyó el mensaje de parte de Pablo y luego fue espectador del testimonio de los mártires que murieron por Cristo. Entonces Nerón escuchó o no escuchó el evangelio. Es muy probable que no creyó. ¿En dónde está Nerón ahora? Es muy probable que en el infierno. En el infierno, claro. Suena feo. Por eso, así como Santiago diría que no nos hagamos maestros muchos, porque el maestro va a ser juzgado con más dureza, yo diría lo mismo de los políticos. ¿Cómo serán juzgados los políticos de todas las corrupciones o maldades sobre millones de gentes de las que fueron responsables? Y sobre todo, bueno, como es el caso de los que mueran sin reconocer a Jesucristo. Es grave, ¿no? Yo digo que también todas las personas que tienen gran poder, aunque sea no político, sino básicamente económico. Aquellos que tienen en su poder la capacidad de educar y de despertar el pueblo a la luz o de idiotizarlo más, como los dueños de las televisoras. Si no se arrepienten, se van a ir a la caldera mayor, como los políticos, ¿no? Se me queda viendo raro, ¿verdad? Es que Dios lo sabe todo, hermanos. No va a haber ningún pecado que se pase por alto. No va a haber ninguno. Sigamos adelante. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Agripa y Berenice son dos reyes judíos. Agripa es hombre, Berenice es mujer. Drusila es hermana de ellos. Vienen a saludar a Festo, verso 14. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, por tu cuñado. ¿No? Agripa, aunque era un hombre inmoral y no muy justo, sí era un estudioso de problemas religiosos y conocía muy bien el judaísmo. Era judío. Entonces Festo le dice: oye, ¿qué te parece este caso? Verso 15. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Hay que reconocer este mérito del derecho romano, que, como algún domingo les decía, es la base de la mayoría de los sistemas jurídicos de muchos países. Por lo pronto, en México, el derecho romano es o era la base de nuestro sistema jurídico. A diferencia del proceso de Jesús, donde prácticamente no se le permitió defenderse y donde nadie habló en su favor, aquí está diciendo que un ciudadano romano no puede ser condenado si no tiene delante sus acusadores y él mismo puede defenderse. Recuerden que ha habido instituciones que ni siquiera
pueden respetar este principio. Una de ellas, el Tribunal del Santo Oficio. Un acusado ante la Inquisición era aprehendido y no podía saber ni de qué lo acusaban ni quién lo acusaba. Se le conminaba a confesar. Por supuesto, en su mayoría inocentes decían, ¿y qué voy a confesar? Después de una serie de torturas muy dolorosas, de esas que yo no sé si aguantaría, si cuando voy al dentista me pongo a pensar en eso, ¿no? Y la dentista lo hace con cuidado y me pone una anestesia. Ahora imagínense eso en una tortura. Y confesaban cualquier cosa. ¿Has tenido relaciones con el diablo? Sí, 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 sí. ¿Eres una bruja? Sí, sí, sí. ¿Vuelas en la noche en tu escoba? Sí, sí, sí. ¿No? Porque ni siquiera podías saber ni quién te acusaba, ni de qué te acusaban. Ahora, quien acusaba tenía un premio. El acusado por la Inquisición, pues se le confiscan sus bienes. Una parte de sus bienes son para el acusador. Así que, oye, este vecinito me cae mal, este cristiano me cae mal, lo acuso, me dan una parte de su casa y me deshago de él, ¿no? No estamos muy lejos de una situación semejante. Se me queda viendo raro otra vez. ¿No es cierto que una mujer puede decir, fulanito me vio libidinosamente y ya lo meten a la cárcel? Sí. Antes de probarlo o no probarlo, ya está en la cárcel. Es que Perenganito cometió violencia de género, dijo discurso de odio, y entonces ya lo multan, ya lo obligan a disculparse o ya lo van a meter a la cárcel. Por aquí está empezando la persecución. Yo quisiera que lo tenga presente, que analice las situaciones, ¿no? Sigamos. Así que habiendo venido ellos juntos acá, le está platicando Festo a Agripa, que vinieron los judíos sin ninguna dilación, o sea, rapidito vinieron a acusarlo. Al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, lo que ya leímos. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, los cargos que me interesaban, los cargos políticos, en realidad no había nada. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Algunas versiones traducen superstición. Y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. O sea, esto se despreocupa, ¿no? Dice, pues están peleando por un muerto, pues ya está muerto. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, este es Augusto César Nerón, es el nombre más completo, que gobernó del año 54 al año 68. Por cierto, hoy es domingo 29 de junio, ¿no? Sea cierto o no, la tradición dice que Pablo fue decapitado un 29 de junio. Así que hoy estaríamos recordando, conmemorando, de ser cierta la fecha, hoy exactamente, la muerte de Pablo. Y probablemente en el mismo día la muerte de Pedro, ¿no? Interesante la coincidencia de nuestro pasaje con la fecha. Apeló a César, apeló a Augusto, ¿sí? Mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Bueno, entonces Agripa, que es en realidad Agripa II, que ya vimos que está ahí con su hermana Julia Berenice, dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás.
Yo pienso que Agripa asintió en escuchar a Pablo por dos razones. La primera es porque a Agripa sí le interesaban las cuestiones religiosas, las discusiones religiosas. Dijo, bueno, qué interesante. Pero por otro lado, en una provincia donde la vida es un tanto cuanto aburrida, no, pues vamos a tener una distracción, ¿no? Y así al día siguiente, verso 23, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, eran reyes, ¿no? Y entrando en la audiencia con los tribunos, los jefes de las cohortes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Creo que es una hipérbole, o es decir, una exageración por parte de Festo, decir toda la multitud de los judíos, porque había muchos judíos que eran discípulos de Jesús, y había muchos discípulos que seguramente ni estaban interesados en que Pablo fuera asesinado. Pero por lo pronto, ese grupo que estaba ahí para presionar políticamente a Festo, ¿se acuerdan que este grupo probablemente todavía está relacionado con aquellos 40? ¿Cuáles 40? A ver, acuérdese de los 40. Ahí está. Gracias, Dante. 40 que juraron no comer hasta que mataran a Pablo. Yo no sé si ahí todavía iban en ayuno. Hay un manuscrito siriaco que habla de esos 40. No hay manera de probarlo, pero seguro hay asociación de la acusación. Por supuesto que sí. Pero yo, dice Festo en el 25, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, aquí está lo que yo les indicaba. ¿Cómo le llama a Nerón? Mi Quirios, ¿no? Al Quirios mío. Es grave el título. Por esa razón empezó la persecución contra los cristianos. No me quiero desviar, pero se lo digo en 2 minutos. En el Apocalipsis dice que quien no adore la imagen de la bestia será asesinado. Y efectivamente, emperadores como Domiciano enviaban sacerdotes por las calles con incensarios con la imagen del emperador. Y la gente, al enfrentarse o encontrarse con un sacerdote, estaba obligada a poner un poco de incienso frente a la imagen, tomar de ahí mismo el incienso y ponerlo sobre el fuego que traía ahí ese pequeño incensario y decir, César es el Señor. Un personaje tan importante en la historia de la iglesia como Policarpo, se negó a hacer eso y por eso fue ejecutado. Es decir, ¿por qué la mayoría de los cristianos moría en las persecuciones? Porque no aceptaba confesar que alguien era Señor que no fuera Jesús. Cuando una novela tan falsa como Código da Vinci dice que fue hasta el siglo IV cuando Constantino decretó que Jesús era Dios, eso es tan falso como que a lo largo de 2 siglos antes, los cristianos habían muerto por decir que Jesús era el Señor y César no era el Señor. No sé si vemos qué claridad hay en esto. No tengo que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, tú dime ¿de qué lo acuso? Tú que conoces los problemas judíos. Porque me parece fuera de razón enviar un preso
y no informar de los cargos que haya en su contra. Lo tengo que mandar con César porque él pidió que lo mande con César, pero pues si yo le digo a César, te mando este preso y me preguntan, ¿y de qué lo acusan? Y yo digo, pues no sé, sería una irresponsabilidad, ¿no? En el siguiente capítulo, que no vamos a ver hoy, no se espante, vemos la defensa de Pablo frente al rey Agripa. Pero como el título y el tema que hoy les he planteado tiene que ver con la justicia, yo quisiéramos que habláramos un poco de la justicia. Lo que vimos aquí es un proceso de justicia. Unos gobernantes más justos o menos justos. La apelación de un apóstol, de un cristiano, a la justicia. ¿Qué es la justicia? En términos bíblicos, la justicia es la relación entre personas, la relación de fidelidad, de rectitud, de equidad entre las personas. Eso es la justicia. Y es un término mencionado muchísimas veces en la Biblia. El justo, ¿cuántas veces habla la Biblia del justo? Y por supuesto del injusto. ¿Y cómo es que una palabra clave en el Evangelio es justificación? Notemos entonces qué importante en la Biblia es el tema de la justicia. ¿Pero qué es la justicia? Estamos acostumbrados a decir, después de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, que es darle a cada quien lo que le corresponde. No necesariamente. El concepto bíblico es mucho más amplio. Es toda la relación entre personas, que sea una relación integral, recta y de fidelidad. El mundo en el que nació el cristianismo pensaba en categorías filosóficas, y aquí es muy importante también entender qué pensaba Platón acerca de la justicia. Creo que el pensador más importante en filosofía política es Platón. Yo sé que ha habido muchos otros filósofos políticos, pero como decía algún matemático, filósofo contemporáneo, que es Whitehead, la historia de la filosofía es una serie de notas a Platón. Yo les aseguro que la mayoría de los políticos hoy y de los estudiantes y de los egresados de la carrera de Derecho no han leído detenidamente a Platón. Me tocó cuando empezaba el cambio a los juicios orales dar unos cursos de lógica para discutir en una escuela de Derecho. Y yo veía así de manera directa, de primera mano, la ignorancia de los estudiantes. Es decir, ya eran egresados, solo iban a actualizarse en juicios orales. La ignorancia terrible de los egresados. Y ni siquiera les interesaba saber lo que tendríamos que saber. ¿Y saben por qué ya prácticamente a muy pocos les interesaría saber qué decía Platón de la justicia? Porque las actuales teorías del derecho niegan que exista una cosa que se llama la justicia. Nosotros como cristianos, lectores de la Biblia, estamos acostumbrados a hablar de justicia. Pero en las teorías jurídicas hoy, la justicia no existe. Eso se llama positivismo jurídico. Y lo que dicen es, pues la justicia es un concepto ahí intangible, puede ser tu concepto, el mío, diferentes. Lo que existen son leyes positivas y lo que nos interesa es conocer esas leyes, aplicar esas leyes, ver si son coherentes y si funcionan, y si no, pues ver cómo los movimientos sociales, los factores de poder reales pueden generar las leyes. Entonces, esto está de susto. Usted y yo vivimos bajo un régimen jurídico
que no cree en la justicia. Para empezar, ¿no? No estoy hablando de un partido, estoy hablando de la mayoría de maestros y estudiantes de derecho. Por eso habría que entender qué decía Platón de la justicia. Él dice, la justicia es poseer y hacer lo que nos es propio. Muy parecido al concepto bíblico. Ser justo es ser plenamente humano, como Dios quería que los humanos fueran. Ser justo, si el modelo del hombre es Cristo, pues ser justo es ser como Cristo. Por eso, cualquier ideología que nos distrae de lo que debemos de ser, conforme a nuestra naturaleza, es injusta. Hoy hay una gran confusión acerca de la identidad. Se nos quiere hacer pensar que no tenemos identidad y que nosotros la tenemos que construir. Y hay que decir que desde el nivel de kinder, y estoy hablando porque eso dicen los libros para los maestros de la educación pública, hay que hacer juegos para que los niños se vistan de niñas y viceversa, para que los niños vayan construyendo y descubriendo su identidad. Imagínense decirle a un niñito de 6 años, bueno, a lo mejor tú no eres niño, a ver, vístete con este vestidito de niña, a lo mejor tú eres niña. Imagínense la terrible confusión. Porque partimos de la idea de que no hay identidad. La construimos como queramos. Por eso es que ahora hay gente, y tendríamos que suponer o que estar de acuerdo con ellos, gente que se siente cebra, que se siente gato, que se siente bebé, y hay que decir que, pues que sí, que está muy bien, porque si decimos que está mal, tenemos un discurso de odio. Hay gente tan perdida en su identidad, y esto es literal, hay quien se ha casado con un avión, estaba enamorado de un avión y se casó con un avión. Miren, la identidad no se construye de la nada. La identidad comienza por la naturaleza o esencia que nos constituye. ¿Usted nació como un humano, como un pájaro o como un gato? Como un humano. Y aunque se sintiera pájaro, no puede volar, ¿no? Entonces la identidad parte en primer lugar de lo que somos. Y la identidad sigue un camino a una meta. Esa meta es el modelo que es Cristo. Ese camino recto es el camino justo. Cualquier ideología que nos proponga una desviación de este punto inicial a este punto final es injusticia. Y toda injusticia es pecado. ¿Sí me explico? Bueno, entonces la noción platónica y la noción bíblica no están peleadas, coinciden bastante. Lo quiero aclarar porque algunos cristianos dicen, es que toda la filosofía es pagana, casi es del diablo. No, no es así. En la Biblia, pues decíamos, se habla muchísimo del justo. La justicia sí existe porque es un atributo divino. Para no meternos en el problema filosófico que se discutió toda la Edad Media, ¿existen los conceptos generales o no? Partamos mejor de otra cosa. La Biblia nos enseña claramente que Dios es justo. ¿Es un atributo divino? ¿Los atributos divinos existen o no existen? ¿Somos a imagen de Dios o no? Entonces, si la justicia es un atributo divino, la justicia existe. La justicia debe ser racional. Es decir, la justicia no se practica porque yo siento, porque me caes bien, porque me emocioné. La justicia debe seguir perfectamente a la razón y tener su fundamento en la ética, es decir, en la decisión clara, en la distinción clara de lo que es bueno y de lo que es malo.
De hecho, a la ética le llamamos la razón práctica. La razón que nos permite entender, nos permite asociar ideas, nos permite seguir aquello que es lógico. Esa razón, cuando se plantea fines o metas de acción, se convierte en razón práctica, es decir, en moral, en la ética. Toda justicia que no tuviese su fundamento en la razón práctica, en lo que es el bien y el mal, sería una justicia, más bien sería una injusticia. Por tanto, las leyes pueden ser justas o injustas. Las leyes son leyes, eso quiere decir que alguien ya las promulgó. O en sentido consuetudinario, de usos y costumbres, o en sentido positivo, de haberse publicado. En ese sentido, todas las leyes son, valga la redundancia, legales. Pero que sean legales no garantiza que sean justas. Hay leyes justas y hay leyes injustas. El cristiano, con la Biblia en la mano, con la lámpara que es la Biblia, necesita discernir, distinguir entre las leyes justas y las leyes injustas. Por eso, en Deuteronomio 24:4, creo que no es 24:4, porque ya me salió otra cosa. No es mi pasaje que yo estaba buscando. Bueno, vamos a dejar ese. Vámonos a Proverbios 17:23. Dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia, que está retratando una realidad que no es nueva, no es solamente del ámbito en que vivimos. Imagínense si en el tiempo de los reyes en que se escribe el Deuteronomio ya había jueces corruptos que favorecían al que daba dinero, ¿no? Como dice aquí. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. En estos momentos, pues, Vasti está sufriendo un terrible proceso que, pues, no debería ser tan complicado ni tan injusto como es. O nuestra hermana Maru. Realmente uno no puede creer las injusticias que cometen los impartidores de justicia, ¿no? Es tremendo. La justicia del cristiano, usted dirá, bueno, pero yo no soy juez. Bueno, no importa. El cristiano ha sido justificado por Cristo y está invitado a practicar la justicia. Aunque no seamos jueces en el gobierno civil, todos tenemos la obligación de ser justos en diferentes aspectos de la vida. En primer lugar, en la familia. Si la justicia es la manera en cómo nos relacionamos con los demás, ¿es justa nuestra relación con la esposa, con el esposo, con los hijos? No me voy a alargar diciendo muchos ejemplos porque usted los conoce, ¿no? Digamos, el marido que no es amable y cuidadoso, amoroso con su esposa, la esposa que no es
obediente y respetuosa, los hijos que no honran a los padres que no le dan tiempo y no cuidan a sus hijos, están cometiendo injusticia. Pero también cuando quien comete la injusticia es nuestra familia, y entonces queremos pasar por alto la injusticia. ¿Cuánta gente incluso ya tiene la frase, ¿no? Oye, pero mira, fulanito cometió este delito. Y entonces la familia, el papá, la mamá lo quieren defender diciendo que no hizo nada. Con la frase, es que es mi hijo. Eso está muy equivocado, ¿eh? Si es mi hijo, lo voy a seguir amando y lo voy a apoyar, pero no puedo decir que es inocente cuando no es inocente. Eso se llama complicidad. Y el que es cómplice del injusto es igualmente injusto. Como lo dice Pablo en su carta a los Romanos. Los que no solo hacen estas cosas, sino se solazan con los que las hacen. O como dice un versículo mexicano, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? El cristiano no puede ser cómplice ni siquiera de los seres que amamos. Cuidado. Cuidado con cuando consentimos de más a los hijos, cuando no les llamamos la atención, cuando están pecando o cometiendo ilícitos y ahí estamos como si nada pasara. Que el Señor nos redarguya, ¿no? No debemos ser cómplices de nadie, pero tampoco de la familia. Tampoco de la familia. ¿Será que muchas esposas de hombres que están en el crimen organizado o en el ámbito religioso, predicadores herejes, será que las esposas no saben? Sí saben, pero es mi marido. Cuidado, no hay que ser cómplices. A veces la gente no tiene pruebas de lo malo que hemos hecho. O sea, siempre debe haber pruebas. Pablo dice, no han presentado pruebas. Pero cuando efectivamente hay un delito y la gente no tiene las pruebas, pero yo sé que el delito es real, y yo me escondo diciendo, es que no tienen pruebas, pero yo sé que sí es verdad, eso es un subterfugio para aceptar la complicidad, ¿no? O para negar la culpabilidad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos ser justos también en la iglesia, es decir, en el trato con todos los hermanos. De todos con todos, de los jóvenes, de los adultos, de los pastores. Debemos de ser justos también en nuestra vida civil y en nuestra vida política. Ya les he dicho varias veces que los cristianos no tenemos que reducir nuestra posición a un partido. ¿Habrá un partido en donde todo esté muy bien? Entonces, imagínense que la fidelidad nuestra debe ser solamente a Dios. Casi me dan ganas de decirle como las iglesias que los ponen a repetir. Repita. No repita, pero mi fidelidad es solamente a Dios. A veces nos peleamos por causa del partido o del político, de nuestra preferencia, aún entre hermanos. Eso está mal. Está mal porque ninguno de ellos merece la fidelidad. Ni el partido, ni el político, o quien sea, el líder, o el pastor, o el apóstol. Ninguno está exento de pecado, ni de equivocarse, ni de decir mentiras, ni de que un día se descubra toda la cloaca que tenía escondida. No está exento. Entonces, no miremos a los hombres, creo que eso es claro, ¿no? Puestos los ojos en Cristo. No hacernos cómplices de injusticias por simpatías, por afinidades, por afiliaciones. Tenga mucho cuidado con eso. Por supuesto, Dios exige la justicia
de los gobernantes. Romanos 13 dice que el gobernante lleva la espada para aplicar la justicia de Dios. Y los gobernantes, decía yo hace rato, que en vez de establecer la justicia en la sociedad, han ejercido mal el poder, serán terriblemente juzgados por Dios. No quisiéramos estar en sus zapatos. El cristiano incluso es alguien que debe estar dispuesto a morir por la justicia. Muy parecido a lo que decíamos hace rato. No me importa mi vida, porque más que mi vida me importa predicar el Evangelio. También tendríamos que decir, me importa más la justicia que mi propia vida. Si en algún momento tuviese que pagar con la vida, negarme a una injusticia, ¿está usted dispuesto o no? Como hacen ahora los secuestradores, los que reclutan jóvenes para el narco. Toma esta pistola, mata a ese o te matamos a ti. Y muchos matan al otro con tal de sobrevivir. Cometen una injusticia. ¿Usted qué haría? Está difícil de decir, ¿no? Bueno, ahorita está fácil, pero en el momento está difícil. La injusticia no debemos aceptarla nunca. Dios es justo y Él nos dará la fuerza. Fruto del Espíritu Santo es justicia, porque dice Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a cerrar leyendo juntos un versículo de Filipenses 4:8. Comencé diciendo unas palabras del Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, oiga. Es que cada domingo ya no sé cómo hacer para que me ponga atención, para que se acuerde de las cosas, para que haga caso de lo que decimos, ¿no? Pero llevémonos este versículo. Verso 8 de Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Haga un letrerito, un cartoncito con este versículo, póngalo arriba de su computadora, de su televisión, porque ahí usted va a ver muchas cosas que no son esto. ¿No es cierto? Porque la gente, porque los amigos, porque el medio nos está invitando a todo lo contrario de esto. Tenemos que pensar en esto y estos deben ser los valores del cristiano. ¿Existe lo justo o no existe lo justo? ¿Existe la justicia o solo existen las leyes? Leamos juntos el verso, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estas son palabras de Pablo cuando estaba en la cárcel, de ese mismo Pablo que va en camino a Roma y que está sufriendo la injusticia. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, nuevamente pedimos que cada vez que leemos y que meditamos en tu palabra, ella sea implantada en nuestros corazones, que eche raíces, que germine, que sea un árbol fuerte y que a lo largo de las situaciones en nuestra vida, a lo largo de las adversidades y de la toma de decisiones, a veces en encrucijadas tan difíciles, tu palabra
venga a nuestra mente por el Espíritu, nos recuerde tu palabra y nos ilumine para hacer tu voluntad. Entendemos que para comprender esa voluntad hemos de conocer y de guiarnos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra se quede en nosotros, para que sigamos meditando en ella y tratando de comprender cada vez mejor lo que vamos aprendiendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.